Bueno, como vemos que ya la conexión es exitosa, entonces podemos empezar a insertar para luego consultar los datos desde la base de datos. Entonces, para eso vamos a borrar primero que todo, vamos a borrar esta función de acá porque pues esto era solamente para pruebas. Y igual vamos a eliminar esta importación acá porque lo vamos a trabajar de manera separada. Pues a mí me gusta y recomiendo utilizar las rutas separadas de las consultas y la conexión hacia la base de datos, tener todo por módulos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a llamar consultas. Y aquí sí vamos a importar la conexión hacia la base de datos. Entonces from connection bd vamos a importar la función que se llama obtener conexión. Y luego vamos a crear una función que se llame insertar. ¿Y qué hace esta función? Esta función primero que todo recibe dos parámetros, el cual uno se llama, o uno es la consulta SQL, y los otros son los parámetros que pueda tener esa consulta. Igual aquí lo vamos a dejar como none para en caso de que la consulta no tenga parámetros. Bueno, listo. En la primera línea de la función vamos a llamar obtener conexión. Entonces vamos a crear una variable llamada conexión y esta variable va a almacenar la conexión hacia la base de datos. Esto nos asegura que vamos a estar conectados a la base de datos correcta. Luego vamos a crear un cursor utilizando connection.cursor. El cursor es el intermediario entre nuestro código y la base de datos. A través de él podemos ejecutar nuestras consultas SQL. Luego vamos a ejecutar la consulta que nos permite insertar los datos. Para eso colocamos cursor.execute y pasamos los parámetros que son consulta, parámetros or en caso de que no existan parámetros. Después de ejecutar la consulta es importante confirmar los cambios en la base de datos. Por eso usamos conexión.commit. Esto nos asegura que los datos se guarden de manera permanente. Finalmente cerramos el cursor y cerramos la conexión a la base de datos. Este paso es crucial para liberar los recursos y evitar posibles problemas de rendimiento. Y listo, si todo sale bien, debemos retornar un mensaje que nos diga que los datos fueron insertados correctamente. Listo, esto es un ejemplo básico para crear una función para insertar datos. Esto lo podemos modificar y adaptar dependiendo de las necesidades que tengamos más adelante. Listo, entonces ya es hora de llamar y reutilizar esta función las veces que necesitemos insertar datos en las diferentes rutas o en este caso en la ruta contactar. Entonces, primero que todo vamos a llamar ese módulo que se llama consultas. Del módulo consultas me importe la función insertar. Y luego aquí sí puedo crear entonces la consulta. Ahora vamos a crear una variable para almacenar la consulta. Y la consulta es insert into, la tabla se llama mensajes y los campos, pues los campos es el nombre, el celular y el campo mensaje. Y los valores los vamos a escribir con parámetros. Esto con el fin de sanitizar nuestras consultas de las bases de datos y evitar hacer vulnerable nuestra base de datos. Y vamos a guardar los parámetros en una tupla y los parámetros pues es el nombre, el celular y el mensaje. Y luego vamos a crear una variable que nos guarde la respuesta de la función. ¿Cuál función? La función de insertar los datos. Y recuerde que la función de insertar datos tenía unos parámetros. Tiene dos parámetros, una que es la consulta y la otra que son los parámetros. Entonces acá donde llamamos la función es que pasamos la consulta y la consulta se llama query y los parámetros pues también tienen el nombre de parámetros. Luego vamos a cambiar este return y nos vamos a redirigir, pero para esto necesitamos importar además redirect y url for. Y ahora sí podemos retornar que nos va a redirigir hacia la página inicio. Vamos a guardar cambios y hacemos la prueba. Recargamos la página y probamos, ingresamos valores que vamos a escribir un mensaje. Le damos clic en contactar. Vemos que tenemos un error. Vamos a ver cuál es el error. Nos dice que el objeto función no tiene el atributo cursor. Entonces vamos a ver si cometimos un error. Aquí vemos que olvidamos colocar los paréntesis, por lo tanto pues nunca se estaba llamando la función obtener conexión. Volvemos al navegador, vamos a recargar la página
y vemos que se nos redirigió hacia el index. Quiere decir que la base de datos sí insertó los datos. Vamos a comprobar igual en MySQL si se insertaron los datos. Entonces vamos a hacer un select asterisco from y la tabla se llama mensajes. Vemos que sí se nos están insertando los datos desde el formulario. Para conocer si los datos fueron insertados correctamente en la base de datos, también podríamos utilizar esta variable respuesta, como está retornando ese mensaje. Entonces podemos imprimir esta variable en la consola, respuesta. Vamos a ir al navegador a insertar un nuevo registro. Y vamos a enviar este registro. Vemos que se nos redirige, volvemos a Visual Studio y vemos que acá en la consola se nos está imprimiendo datos insertados correctamente. Esta variable también la podríamos pasar por la ruta, que sea el usuario el que verifique si se insertaron o no se insertaron los registros. ¿Cómo le pasaríamos esta respuesta por la ruta? Entonces le podríamos decir qué respuesta es igual a la respuesta y esta variable la vamos a imprimir cuando nos redirija al usuario. Igualmente vamos a verificar en consola o en MySQL para ver si se nos insertaron los datos. Volvemos a hacer la consulta y vemos que efectivamente ya tenemos los dos datos insertados o los dos registros insertados correctamente. Bueno, ahora lo que podríamos hacer es mostrar estos registros en el navegador, ¿cierto? Entonces para eso vamos a aprender a hacer consultas utilizando Flask.